Hola, buenas tardes. Vamos a ir cerrando un poco el ciclo de la cursada y nos queda por puntualizar hoy un tema vinculado al funcionamiento subjetivo institucional. La institución, las instituciones son constitutivas de nuestra vida y están muy presentes, como ustedes habrán observado en desarrollos anteriores, en el desarrollo, valga la redundancia, de la subjetividad, en la construcción de la subjetividad. Los conceptos que vimos recientemente sobre subjetividad, intersubjetividad y transubjetividad, llegamos a un punto en donde vemos que la subjetividad es un proceso abierto y se termina de consolidar o va logrando acceder a ciertas formulaciones en el encuentro con otras subjetividades. Es decir, el otro hace que nuestra subjetividad cobre ciertas características, agudice ciertas características y se atenúen otras. Por eso toda subjetividad de algún modo es intersubjetividad. Y este proceso es absolutamente dinámico y absolutamente inacabado. O sea, no somos los sujetos que se construyen hasta un punto en la vida y a partir de allí permanecen idénticos a sí mismos. Sí hay ciertas características, ciertas formas, ciertas marcas que permanecen, que son constantes, pero esas marcas, esas características, no siempre aparecen con la misma intensidad, más allá de que se hayan instalado fuertemente en nuestro ser. Cuando alguien, por ejemplo, tiene marcas de maltrato infantil, es muy diferente que ese maltrato infantil sea reforzado con episodios de maltrato en la vida adulta, que ese sujeto pueda haber trabajado o elaborado de algún modo situaciones de maltrato, de descalificación, y no se encuentren espacios donde se reiteren esas marcas, se refuercen esas marcas. Por lo tanto, hay siempre un modo de ser en nuestra subjetividad que no está sobredeterminado y que no está determinado nunca. Por eso es tan importante la revisión de estas características en el caso de que generen grandes padecimientos, porque esos padecimientos pueden revertirse absoluta, parcialmente, pueden modificarse. Esas marcas pueden llegar a tener otros destinos. Por eso la subjetividad, la intersubjetividad son un proceso. Y este proceso está en permanente interacción con la transubjetividad. Es decir, con aquello que emerge en nosotros y que parte del contexto. Nosotros somos una expresión de nuestro contexto. Y nuestro contexto habla a través nuestro. A su vez, nosotros podemos interactuar dialécticamente con el contexto y plantear, proponer e intentar ciertas modificaciones. Esas modificaciones dan cuenta de la instancia que hemos llamado en otro momento lo instituyente. Lo instituido es lo que está instituido. Lo instituyente es lo que puede modificar en parte lo instituido. Un ejemplo bastante cercano, bastante actual,
bastante muy vivenciado, es el tema de los cambios lingüísticos a partir de los cambios instalados acerca de de cómo se caracteriza y se vive la sexualidad humana y de todas las avances acerca de las teorías y de las concepciones acerca del género, ¿no? El género es una instancia absolutamente cultural donde ubica a la sexualidad en el marco de la cultura, vinculándola en cuanto a su significación de su base biológica. Es indiscutible que todos los seres humanos tenemos una base biológica, lo que sí es discutible es que la significación de nuestra identidad esté ligada a la biología. El género es una marca absolutamente cultural vinculada al lenguaje y estamos asistiendo a un cuestionamiento de la institución del lenguaje, de la institución lingüística, de lo instituido lingüísticamente, con esta alternativa de nombrar a los seres mucho más allá de la dicotomía femenino-masculino. Esta institución, que es el lenguaje, determina relaciones de poder y relaciones de diferencia que han sido instituidos por muchísimo tiempo y que en la actualidad esa institución está siendo cuestionada, se enfrenta a la alternativa de lo instituyente, que es un cambio en el modo de nombrar. Esto no me voy a detener en esto, simplemente lo tomo como un ejemplo acerca de lo que estoy diciendo. Me va a llevar a presentar el tema que quiero dejarles planteado, es el tema de las instituciones y cómo las instituciones pueden ser nombradas, pueden ser estudiadas, bien digo, nombradas, desde el parámetro de lo subjetivo y desde los elementos que proporciona el psicoanálisis, también útiles y muy fructíferos en este campo de lo institucional. Para eso, Fernando Ulloa, que es un psicoanalista argentino, hizo una serie de análisis acerca de cómo las instituciones se enferman y enferman a sus miembros, o abrigan a sus miembros, o atentan contra su integridad subjetiva. Las instituciones, una vez instituidas, tienen un poder que sobredetermina y que sobrepasa nuestra capacidad autónoma de elegir dentro de ellas. Esto no quiere decir que si uno pertenece a una institución solo tiene como destino someterse o romperla. Sí, es posible, si logramos sustraernos a ciertos adormecimientos que provoca a veces la vida institucional, si logramos sustraernos a estos adormecimientos, es un modo propio de decir o de nombrar lo que voy a tratar de explicar ahora. Si logramos sustraernos a la dinámica institucional que nos, de algún modo, digamos, burocratiza, nos anquilosa, nos detiene, nos anestesia, podemos generar un camino instituyente. Uno puede, esto es bastante cotidiano, ¿no? Es bueno entrar, ser crítico en cuanto al funcionamiento de ciertas instancias, de ciertos ámbitos, y después, de alguna manera, pareciera ser que esa energía con la que uno encara la inclusión en un ámbito institucional, pareciera ser que corre el riesgo de ser como absorbido, como eclipsado por el funcionamiento institucional. Es también bastante frecuente escuchar, decir, bueno, acá yo intenté, pero entonces no se puede hacer nada, no se puede cambiar nada. ¿Qué puedo cambiar yo? Y en realidad, eso es una convicción
bastante patológica, pensar que uno no puede cambiar nada. También es muy disparatado pensar que uno puede cambiarlo solo. Creo que lo que sí nos permitiría mantener una institución en su dinamismo, en su secuencia, en su devenir histórico, sería poder pensar que podemos conformar desde nuestro ámbito más, desde nuestra parte más saludable, una instancia instituyente. Es decir, cuestionar, generar alternativas a lo instituido. Porque si no, lo instituido, por la misma lógica de un sistema de funcionamiento, va a tratar de acallar cualquier cuestionamiento como para mantenerse lo más idéntico a sí mismo que se pueda. Entonces, ¿qué ocurre con las instituciones? Las instituciones, como entes que también pueden ser leídos e indagados desde la perspectiva de la subjetividad, van a tender a cumplir básicamente el objetivo de una institución tiene que ver con la contención de alguna actividad humana, siempre es así. Más allá de cumplir o no con ese objetivo, lo que se juega es el modo en que esas instituciones pueden cumplir con ese objetivo. Se pueden cumplir desde el lugar de lo que Fernando Ulloa llama la ternura, es decir, que una institución sea un ambiente que contenga, que abrigue. Desde una institución educativa, una institución de salud, una institución, un club, una sociedad. El lenguaje mismo es una institución, por eso este cambio. Porque si el lenguaje nombra dicotómicamente todos aquellos sujetos cuya identidad sexual no se inscriba en esa dicotomía, quedarían por fuera del abrigo de la institución del lenguaje. Entonces, el objetivo de una institución, tenga las características que tenga, es la de contener cierta existencia, cierto ámbito, cierto aspecto de la humanidad. Ahora, este es el objetivo. El funcionamiento a veces se caracteriza fundamentalmente por la contención, por el abrigo, por lo que, insisto, Ulloa llama la ternura, y a veces se caracteriza por la mortificación. La mortificación sería lo contrario. Sería, en lugar de amparar a un sujeto, comenzar a limitar, comenzar a eclipsar la autonomía de los sujetos que participan de la institución y termina mortificándolos. Cuando un sujeto en una institución es mortificado, es decir, se ve obligado a resignar parte de su subjetividad o a moldar parte de su subjetividad, comienza haciendo síntomas. Ulloa toma esta apreciación, lo vincula a lo que Freud llamó ya en el siglo XIX, fin del siglo XIX, las neurosis actuales, es decir, aquellas alteraciones psíquicas que se provocan en un sujeto por este sujeto tiene una descarga inadecuada de su afectividad. Cuando un sujeto no tiene posibilidades de manifestar su caudal afectivo, se le impide, genera lo que Freud llama una neurosis actual. Que lo opone, no es el
el espacio acá para aclararlo, simplemente como para que ustedes tengan una referencia, no pone a las neurosis que ustedes conocen, a las neurosis provocadas o resultan de la aplicación del mecanismo de represión, que son la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia. Son neurosis provocadas por el mecanismo, porque el mismo mecanismo de estructuración psíquica provoca ciertas características neuróticas en los sujetos. Las neurosis actuales son alteraciones psíquicas que se provocan porque hay algo que no puede ser directamente descargado. Ulloa toma esta conceptualización de las neurosis actuales y las utiliza para explicar el mecanismo que adquiere en el marco de las instituciones ciertos impedimentos vinculados al desarrollo de la subjetividad. Una cosa es el impedimento, digo antes de hago esta salvedad, una cosa es el impedimento del desarrollo de la subjetividad y otra cosa son los límites en el funcionamiento. Hay reglas, cada institución es una instancia reglada, y hay reglas que deben cumplirse, aunque a veces nos resulte bastante incómodo de tolerarlas, sin que esto signifique que estamos vulnerando nuestra subjetividad. Si no tenemos reglas de funcionamiento, tampoco podemos desarrollar nuestra subjetividad. Eso es muy diferente que la sensación de opresión, de no poder manifestar nuestro propio parecer y nuestro propio ser, ¿no? Entonces, aquí, cuando algo se obtura absolutamente, los sujetos enferman, y enferman por un mecanismo bastante similar a lo que ocurre en las neurosis actuales. Hay imposibilidad e inadecuación de la descarga, por lo tanto, se generan síntomas. Estos síntomas Ulloa los describe bastante detalladamente, ¿no? Tienen que ver con esta apatía que aparece en las instituciones mortecinas, tiene que ver con el desinterés y tiene que ver con la ruptura de los vínculos intersubjetivos. Esto es un síntoma institucional. Cuando las personas no pueden unirse, cuando las personas no tienen interés en vincularse, cuando dejan de sentir que sus compañeros comparten con ellos una instancia común, ¿no? Es un poco lo que hacen las organizaciones más actuales, los modos vinculares fundamentalmente en relación al trabajo, el tipo de contrato, el tipo de vínculo laboral que se instala en empresas, ¿no? Donde el valor implica el mayor rendimiento, implica una competencia, y si hay una competencia no hay posibilidad de unirse con el otro, porque el otro es un rival, no es un compañero, ¿no? Entonces, este tipo de organizaciones con las que nos encontramos hoy necesariamente van a vulnerar nuestra subjetividad. Y no hay espacio como para que esta subjetividad pueda salvaguardarse, si no es a través de la posibilidad de proponer un cambio, y para proponer un cambio es necesario establecer un vínculo con otros. Por eso yo decía hace un rato, es imposible pensar que uno, porque quiere hacer un cambio, porque ve la falencia de una institución, puede hacerlo. También es un disparate pensar que uno no puede cambiar nada. El tema es reconocer que somos parte de un proceso que nos sobredeterminados por distintos factores, y que esta parte de un proceso nos conecta con otros. Nos conecta con otros y nos genera la posibilidad de plantear espacios instituyentes. Hace unos años aparecían
como producto de crisis económicas, el cierre de fábricas, el cierre de empresas, y aparecieron la figura de las fábricas recuperadas. ¿Y cómo se recuperaban las fábricas? Haciendo sociedades, haciendo cooperativas, es decir, generando una alternativa saludable a lo que llegaba a ser ya el colmo de la mortificación, que era la disolución del espacio. La disolución del espacio donde todos aquellos que pertenecían como a una empresa quedaban totalmente vulnerados en su subjetividad, en su identidad, en su recurso de vida. Entonces, la alternativa era crear algo que no estaba creado en la institución. Por lo tanto, para empezar a entender esta aplicación de una mirada que se origina en el psicoanálisis, pero que se destina a lo institucional, tenemos que tener muy presentes lo instituido y lo instituyente, que son los aportes que nos ha proporcionado Astoriadis. En este sentido, yo quisiera hacer un pequeño recorrido por algunos conceptos que propone Fernando Ulloa, y que mi objetivo último es que nosotros podamos reflexionar sobre cualquier institución que nos resulte necesario hacer, pero fundamentalmente reflexionar sobre la institución que nos contiene a nosotros, sobre esta, sobre la universidad, sobre la facultad, sobre esto que nos pasa a nosotros aquí adentro, ¿no? Y que nos genera tanto malestar, que tomamos malestar que los profesores con los alumnos, que los alumnos con los otros alumnos, con los no docentes, siempre hay con la gestión, con el centro de estudiantes, con el otro. Es decir, todos tenemos una tendencia a una actitud de queja, ¿no? En nuestra vida personal y en nuestro ámbito institucional. La queja es lo que consolida el motivo de nuestra queja. Porque cuando uno se queja está en una posición pasiva y desvalida. ¿No? Qué barbaridad lo que me pasa, lo que me hacen, lo que ocurre. Eso no quiere decir que no seamos muchas veces víctimas. De las instituciones siempre somos víctimas. Tarde o temprano terminamos siendo víctimas. Pero eso no quiere decir que seamos solo víctimas. Podemos ser también agentes de cambio. Y eso es cuando nos ubicamos en el espacio instituyente. Ahí podemos hacer con nuestra condición de víctima algo mucho más creativo. Yo hice en este cuadro, en este muy breve resumen, esta apreciación. Cultura de la mortificación versus cultura de la ternura. Es lo que plantea Fernando Ulloa, y Fernando Ulloa murió, bueno, no hace tan pocos años, me parece que pasa tan rápido, en el año 2002, pero es un psicoanalista contemporáneo, ha trabajado en instituciones, incluso que algunos de los integrantes de este equipo de cátedra trabajan, como en el Hospital de Berisso. Allí ha hecho muchas experiencias y de ahí ha retomado y recogido muchos testimonios que avalan este conflicto que se produce en las instituciones. Pero fundamentalmente la herramienta teórica es pensar esta oposición en lo institucional. Si las instituciones son mortificantes, la institución mortificante es la institución que va a tratar de apagar la subjetividad, de cercenarla, de recortarla, de hacer que entremos
nosotros, nuestra forma, nuestras ideas, nuestras intervenciones, nuestra existencia, de que entre en un molde preexistente, en un molde que no ponga en cuestionamiento para nada en lo institucional. Para eso hay que apagar la subjetividad. Mortificación viene de mortecino, y mortecino es sin luz, sin color. Por eso la mortificación. Aquellas instituciones que cercenan la subjetividad son instituciones mortecinas, mortificantes. La institución paradigmática de lo mortificante es el manicomio. La manicomialización tiene que ver con eso, con la abolición absoluta de la subjetividad. Todas las instituciones, como decía yo hoy, tienen como objetivo el amparo. El amparo es lo que va a dar lugar a la institución de la ternura en la medida en que la institución no sea un agente patógeno. No sea cuestión de que mientras uno cree que está conteniendo mejor la subjetividad, en realidad para contenerla al estilo institucional, en realidad la destruye. Que es lo que pasa con las instituciones totales, cuando hablamos del manicomio, de las instituciones mal llamadas instituciones de menores, instituciones, la escuela, los hospitales, etc. Todas las instituciones construidas a imagen de los grandes ámbitos de aislamiento del siglo XIX. Entonces, la institución puede tener estas características, la de la mortificación y la de la ternura. La ternura implica, en un sentido estricto del término, implica la construcción de un vínculo que ampara. La ternura es lo que se construye a partir de una carencia. Nosotros no nacemos tiernos. La ternura nos las inoculan de afuera, en caso de que nos la inoculen. Muchas veces, cuando esto no existe, quedamos totalmente desamparados frente a nuestros propios impulsos. En realidad, un niño es significado como algo tierno. Él no es tierno. Puede llegar a ser tierno después de que ha sido significado y amparado institucionalmente con ternura. Por lo tanto, para generar ternura hay que tener poder para hacerlo. Y la manera es el amparo. Cuando una institución construye y se caracteriza por la predominancia de lo tierno, es cuando una institución construye y favorece los vínculos. Y cuando hay vínculo, ya lo sabemos nosotros, hay construcción y fortalecimiento de la subjetividad. Esto es lo que plantea Fernando Ulloa. En este sentido, tenemos la cultura de la mortificación, se caracteriza por algunos aspectos de los cuales ya conversamos, y fundamentalmente hay distintos grados de instancias mortificantes. Las instancias más extremas son aquellas instituciones en las cuales los sujetos están absolutamente despojados de sus derechos, por lo tanto, absolutamente despojados de su condición subjetiva. Pues los derechos son las normas, las reglas que tienden o que son imprescindibles para la construcción de la subjetividad. Por eso yo hoy hacía la diferencia entre cuando hay una obturación de lo subjetivo y cuando hay un acotamiento de lo subjetivo
por medio de la norma, por medio de lo instituido. Porque si no hay norma, tampoco hay condición de ser. Si uno fuera librado, como decía recién, al propio impulso, no había manera de constituirse como sujeto. Por lo tanto, cuando el sujeto es absolutamente despojado de sus derechos y absolutamente despojado de sus recursos subjetivos, queda en un estado absoluto de mortificación y desvalido. El extremo es el manicomio, el extremo es la privación legítima de la libertad. En la instancia del sujeto cuando queda sometido a torturas. O sea, el torturador no tiene ningún tipo de ley que mediatice o que ordene o que regule su poder sobre el torturado. Hay una relación dual absolutamente por fuera de toda ley que la regule. Las relaciones entre las personas nunca son duales, siempre tienen tres términos, en el sentido de que uno se relaciona con otro a través de una ley, más allá de que sea una relación de superioridad, de similitud, de complementariedad, de lo que fuera. Pero en la medida en que hay una ley, que es un tercero que hace posible la relación entre dos o más, o incluso la relación con uno mismo. Si uno no tuviera un orden legal que lo regule, tampoco podría ni siquiera pensar. Nuestro cuidado, nuestro propio reconocimiento está mediatizado por una ley. ¿Bien? Entonces, la mortificación extrema lleva al sujeto institucionalizado a una instancia donde ni siquiera es amparado por la ley. Está total y absolutamente desvalido. Queda sin luz, queda sin ningún tipo de posibilidad de generar alguna respuesta institucional. La cultura de la ternura es aquella que logra el cuidado, es aquella que logra el amparo, el abrigo, es aquella que hay que construir permanentemente. Por eso yo les decía, en relación a esto que es lo esperable, que todas las instituciones sean la viabilización de la cultura de la ternura, ¿no? Una institución educativa como esta, ¿no? Es una institución donde venimos a construir conocimiento, es decir, venimos a encontrar y a proporcionar amparo de alguna manera. No un amparo institucional incondicional o un amparo que proporcionan otras instituciones, como la familia, pero sí un amparo que nos permita crecer, desarrollarnos, enriquecer nuestra subjetividad, generando expectativas, proyectos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a todos aquellos que vemos a través, pertenecemos a estos lugares, aunque sean lugares donde hay muchísima propuesta de trabajo, hay mucho incentivo, etcétera, etcétera, en determinado momento, por supuesto que depende mucho de cómo se estructure la institución, en determinado momento aparece el agobio, el desinterés, el buscar una manera de quedarse amparado en el como sí. Esto que nos pasa, que les pasa a ustedes, y que hay que verlo no como un tema solamente, ¿no? Como un tema individual. Creo que el tema de la responsabilidad es algo importante que no hay que perder de vista, pero no hay que verlo solo como un
tema de responsabilidad individual, si uno lee, si no lee, si estudia, si no estudia, si, etcétera, etcétera, sino también como un síntoma institucional, porque no puede ser que a tanta gente le pasen cosas tan similares y generalmente en determinados momentos privilegiados de una carrera o instancias de pertenencia o momentos del año o ciertas constantes que se dan. Ciertas cuestiones que tienen que ver con cierta inercia institucional y que no es la responsabilidad de un lugar, de una facultad, de un colegio, de un solamente, ¿no? De un ámbito laboral o de un hospital. Son las características institucionales y las tendencias institucionales que se dan de manera constante. La institución, de algún modo, llegado a un determinado momento, se empieza a agotar. Y en la medida que se empieza a agotar, no es que va a retroceder y va a dejar lugar por propia, espontáneamente, a lo instituyente. Se va a agotar y va a empezar a resistir. Entonces va a tratar de mantenerse lo más idéntica a sí misma y va a tratar y se va a volver, más allá de que se lo proponga o no, más rígida. Y cuanto más rígida se vuelve, menos espacio para la construcción subjetiva proporciona. Y ahí aparece lo sintomático: el desinterés, el aislamiento, el descreimiento, esta sensación de ajenidad, donde, bueno, pareciera ser, quienes nos representan son como algo diferente, como si uno no tuviera interlocutores en una instancia. Bueno, todo esto tiene que ver con los síntomas que provoca la institución. Esto no necesariamente tiene que detener una institución, sino que frente a la detección de estas características que comienzan a hacerse cada vez más frecuentes, hay que buscar la alternativa instituyente, en la posibilidad de transformar el sistema como para que haya una circulación de su potencial mucho más adecuado. Es importante transformar, y para transformar es necesario pasar por la tensión entre lo instituido y lo instituyente. Nuevas formas, porque las formas, cuando se empiezan a agotar, se empiezan a rigidizar y empiezan a generar síntomas en la medida en que no se busque una vía saludable. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, viendo estos conceptos, puede llegar a ser una herramienta de análisis institucional valiosísima, porque generalmente los motivos por los cuales nosotros nos quejamos en una institución no son las causas que generan el malestar, son el emergente de ese malestar. Las causas son más intrincadas, más profundas, vienen de mucho antes del momento en que uno las detecta. El destino lamentablemente muy frecuente de las instituciones, si no es a través de la posibilidad de incluir cierta reestructuración que les permita una transformación, es lo que llama Ulloa la encerrona trágica. Una encerrona trágica es eso, es cuando no hay alternativa posible para detener la mortificación. Cuando la mortificación es una caída que no tiene fin. O sea, cuando el sujeto cae en estados
de absoluta desubjetivación. Los campos de concentración, los manicomios, aquellos espacios donde la condición humana, los centros clandestinos de detención, aquellos donde la condición humana es absolutamente vulnerada. Esos sujetos totalmente mortificados carecen de posibilidades en la medida en que no se los revincule de algún modo, carecen de posibilidades de generar una instancia instituyente. Por eso, los ataques destructivos, la desaparición de personas, la instalación de instituciones totales, la imposibilidad de considerar espacios de disenso en una institución, tienden siempre a perpetrar un ámbito de poder. Y para que el ámbito de poder no sea cuestionado en absoluto, la única manera es generar una encerrona trágica en espacios cuyos integrantes terminen absolutamente mortificados, es decir, sin ningún tipo de recurso de autonomía. Sin ningún tipo de recurso de autonomía. Ese es el totalitarismo, y es el totalitarismo que no está ejercido en este momento por ahí al estilo clásico del nacionalsocialismo, del fascismo de principios del siglo XX. Está ejercido en espacios absolutamente mortificantes y subjetivantes, que son mucho más sutiles, y creo que hasta cierto punto más sutiles, porque son bastante groseramente explícitos para el que los quiere ver. El tema es que esta cuestión de ir apagando las subjetividades anula el sentido crítico, refuerza la cultura de la insignificancia, como dice Castoriadis, y genera una manipulación subjetiva hasta puntos extremos. Por lo tanto, perdemos el sentido crítico, perdemos la autonomía de opinión y terminamos repitiendo discursos que no nos representan en lo más mínimo y que al contrario oprimen nuestro potencial subjetivo. Entonces, el tema de la encerrona trágica no es algo que esté limitado a esas instituciones del siglo XIX, que son grandes construcciones antiguas donde uno se imagina los manicomios clásicos. Hoy no necesitamos ni siquiera salir de la pantalla de nuestra computadora para estar en una encerrona trágica. En esto de perder la autonomía, estar absolutamente pendientes de la aprobación o la desaprobación de vaya a saber quién. El que aprueba o desaprueba también está en una encerrona trágica y en realidad hay una instancia absolutamente anomia en el sentido de sin normas y sin nombres, donde uno es una representación en el otro y depende de que le pongan los me gusta, los no me gusta o no sé qué, como para sentirse valioso y valioso. Esto es un modo de encerrarnos de una manera trágica. La tragedia es algo que no tiene aparentemente una solución, no tiene una salida, en la medida en que no se la piense desde un ángulo donde no se cuestione el contenido de lo que se dice solamente, o del mensaje, o si me gusta o no me gusta el Facebook, o lo que fuere, sino que se lo cuestione desde justamente lo primero que se oprime en el sujeto, que es
la sensación de la autopercepción, ¿no? En la medida en que podamos ver a personas que terminan invisibilizadas, todos los invisibles pueden volverse visibles si plantean cierta acción instituyente. Entonces pasarán de la invisibilidad a la visibilidad. Esto sirve para ver los movimientos sociales, los movimientos políticos, lo que ocurre en la institución, lo que ocurre en la casa de uno, lo que ocurre en el barrio, lo que ocurre en el club, lo que ocurre en una pareja, ¿no? Hay vínculos donde por ahí ciertas dinámicas invisibilizan al otro. El otro por fuera de ese vínculo se vuelve visible. Es posible detectar en la medida en que tengamos claro que lo instituido y lo instituyente siempre está en tensión. Hasta aquí hacer este recorrido, y es un recorrido que de algún modo intenta abrochar todo lo que fuimos desplegando a lo largo de este encuentro, de este cuatrimestre. La psicología, nos ubicamos dentro de la psicología desde los aportes del psicoanálisis, vimos algunos puntos puntuales, específicos de la teoría psicoanalítica. A partir de allí describimos fundamentalmente lo que es la subjetividad, cómo la subjetividad es vínculo y cómo el vínculo interactúa y se sobredetermina de una manera permanente con lo transubjetivo, por lo que contiene la existencia de todo sujeto vinculado con otro, la existencia de un yo con un tú, en un ámbito, en un marco. Y hoy traté de transmitirles a ustedes cómo opera ese marco. Ese marco que se reedita en cada uno de nosotros al mismo tiempo que pertenecemos a ese marco. Por eso decía, reflexionemos sobre el espacio que nos contiene hoy, la universidad. La universidad también es una institución que más allá de las intenciones, más allá de cuáles sean los objetivos y los principios de aquellos que la dirigen, es una institución que va generando su propia lógica. Por supuesto que no es lo mismo si la conducción es democrática y si la conducción es autoritaria, eso está claro. La democracia deja espacios como para que la construcción subjetiva sea posible. El autoritarismo oprime la subjetividad. Es mortificante por definición. Entonces, este intercambio, esta propuesta, es invitarlos a que puedan leer lo institucional, que es el ámbito donde ustedes van a desarrollar su actividad, que la puedan leer desde un punto de vista estructural, leyendo en simultáneo la lógica de los acontecimientos con la lógica de las estructuras que son aquellas que contienen los acontecimientos. El cambio en el lenguaje, vuelvo al ejemplo del principio, en los cambios en el lenguaje son la manifestación de procesos muy antiguos de cambio, que vienen de muy atrás, y que se ha peleado muy fuertemente por el replanteo y la reformulación del lugar de la mujer, primero, porque esto trasciende el lugar de la mujer. Esto va hacia el fondo del replanteo de la condición sexual humana, de verla más allá del dicotómico tradicional. Entonces, replantear el uso del lenguaje es un planteo estructural
y con un nivel de profundidad que muy probablemente no seamos del todo conscientes de lo profundo e importante que es. No lo estoy marcando como una limitación, sino como una invitación a investigarlo, ¿no? A profundizar este cambio, a tratar de entenderlo, a tratar de apropiarnos del cambio que estamos protagonizando y no de quedar sometidos a él. Por más que sea un cambio, ni siquiera los cambios nos tienen que cercenar en nuestra autonomía. Por eso digo, profundizar. Mi objetivo, lo que he perseguido siempre es tratar de invitar a profundizar el conocimiento con un sentido crítico y con un sentido de mucha responsabilidad de trabajo, ¿no? Pues para ser crítico en serio hay que poder leer, profundizar, documentarse, escuchar y así tener elementos fehacientes como para mantener nuestra autonomía, nuestro lugar instituyente en las instituciones y por ende mantenernos en un estado de permanente crecimiento subjetivo, intersubjetivo, subjetivo y colectivo, fundamentalmente. Que lo colectivo no se opone a lo subjetivo, al contrario. Lo colectivo es posible si la subjetividad está salvaguardada. Así que bueno, hasta aquí llegamos y me despido acá. Hasta la próxima.